Sandra Bacallado es técnica de igualdad en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, donde trabaja en el diseño y desarrollo de políticas, programas y acciones dirigidas a la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia machista, impulsando iniciativas de sensibilización, acompañamiento y empoderamiento de las mujeres en el ámbito municipal. Buenas, Sandra. Primera pregunta. ¿Qué significa ser técnica de igualdad en un ayuntamiento y cómo se traduce tu trabajo en el día a día del Puerto de la Cruz? Buenos días. Bueno, en primer lugar, y para mí lo que significa es sobre todo responsabilidad y compromiso, ¿no? Evidentemente es una labor que no puedes desarrollar si no estás comprometida con la lucha con la igualdad de género, si no tienes claras las cosas, aparte de obviamente tener la formación necesaria para ello. Y bueno, yo también trabajo como abogada especializada en la atención a mujeres del municipio, tanto víctimas de violencia de género como en otras circunstancias. Creo que además es un orgullo poder trabajar en un ayuntamiento como el de Puerto de la Cruz, en el que existe pues toda una trayectoria liderando pues lo que es las políticas de igualdad a nivel institucional en la isla de Tenerife. Y bueno, pues esto evidentemente como técnica de igualdad para mí supone un reto y también una oportunidad, ¿no? Llevo 25 años aproximadamente ya trabajando en este área. Y creo que, bueno, que durante todo este tiempo el municipio ha conseguido, pues, porque siempre desde esta institución a nivel político se ha apostado también por ello, se ha conseguido situar al frente de las administraciones públicas canarias en materia de la promoción de la igualdad de género. Vale. Y a nivel municipal, ¿por qué cree que es tan importante que los municipios cuenten con un centro municipal de la mujer y qué servicios ofrece actualmente el del Puerto de la Cruz? A ver, para intentar resumir, es decir, que es fundamental por varias razones. En primer lugar, es decir, existe toda una legislación o un ordenamiento jurídico que de alguna forma atribuye las competencias a las administraciones públicas y a la administración local en materia de prevención de las violencias machistas y también de la promoción de las políticas de igualdad, ¿no? Es difícil asumir estas competencias si no se cuenta con los recursos, los servicios adecuados para ello, ¿no? En este sentido, además, hay que tener en cuenta que por una cuestión de conveniencia, oportunidad y demás, las administraciones locales son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, es decir, los ayuntamientos son claves para poder trabajar determinadas cuestiones como son el tema de la igualdad y fundamentalmente el tema de la prevención de la violencia machista, ¿no? Porque realmente son las administraciones de referencia las que pueden estar más al tanto de estas situaciones entre la ciudadanía, las que pueden dar una respuesta integral e inmediata a este tipo de situaciones y demás, ¿no? Y luego, por último, porque también creo que estamos en un momento en el que es especialmente sensible todo el tema de la igualdad, todo el tema de la violencia de género y es fundamental que ahora más que nunca las instituciones apuesten por desarrollar este tipo de políticas a nivel municipal, ¿no? Porque nos enfrentamos a la posibilidad de un retroceso en todo lo que tiene que ver con la prevención y atención a las violencias y también en relación a la promoción de la igualdad o los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, estos son algunos de los motivos por los que es fundamental
que se cuente con una concejalía específica, con un servicio específico y con políticas destinadas a atender estos temas. Y en cuanto a los servicios que se ofrecen habitualmente en el centro, pues de manera, digamos que hay como dos vertientes, una de atención directa a las mujeres del municipio y a la población, o sea, a la población en general, pues se le presta el servicio de información en todo lo que tiene que ver con estos temas y específicamente a las mujeres se les ofrece asesoramiento jurídico gratuito, se intenta dar una respuesta integral. Ahora mismo no contamos con psicóloga porque recientemente se jubiló la psicóloga que había en el servicio, pero bueno, estamos a la espera de poder incorporar a otra, pero si es necesaria atención psicológica, se hacen derivaciones, nos coordinamos con otros servicios y recursos especializados y demás, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues desde aquí se desarrollan todas las políticas de igualdad o se diseñan, ejecutan y evalúan todas las políticas de igualdad, todas las acciones y los proyectos que tienen que ver tanto con la promoción de la igualdad de género como con la violencia machista en el municipio. Y evidentemente hay acciones dirigidas a mujeres, acciones dirigidas a la población en general, al tejido social, al alumnado, al profesorado, a los propios trabajadores y trabajadoras de los recursos, por ejemplo, municipales, etcétera. Hablando de, bueno, un poco los servicios de prevención, como nombraste antes, claro, muchas personas asocian estos centros solo a situaciones extremas. ¿Por qué es clave entender que también son espacios de prevención, acompañamiento y empoderamiento? Hombre, yo creo que es fundamental. Evidentemente, creo que cada vez son menos las personas que tienen esa concepción de este tipo de áreas o de servicios de igualdad o de mujer, como eh, esto es una concepción obsoleta, ¿no? Es decir, antiguamente, hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en esto, pues se asociaba que solo las mujeres que acudían a las áreas de igualdad de los ayuntamientos, a las áreas de mujer o a este tipo de servicios eran mujeres maltratadas, que además querían ocultar su situación y demás, ¿no? Como ya les he comentado anteriormente, esto no es un servicio solo de atención a víctimas. Aquí se atienden, por ejemplo, a nivel jurídico, situaciones que no tienen nada que ver con violencia de género, a mujeres que tienen otro tipo de circunstancias, que se quieren separar, por ejemplo, pero que no sufren ningún tipo de violencia, o porque vienen por otras temáticas que no tienen nada que ver con la pareja, ¿no? Aparte de eso, pues desde aquí se hace prevención, se hace sensibilización, se hace formación, y no solo en materia de violencia de género, también en materia de igualdad, porque es muy amplio todo lo que se puede ofertar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una concepción que cada vez está más superada y que además que hay que un poco deconstruir ese mito, ¿no? Es decir, no debe suponer ningún estigma el acudir o participar de las acciones del área de igualdad o acudir a este tipo de servicios. Y hablando ahora desde tu experiencia profesional, ¿cómo se manifiesta hoy la violencia de género y qué formas más sutiles o normalizadas suelen pasar desapercibidas? A ver, la violencia de género se sigue manifestando, por un lado, de las mismas formas que se manifestaba antes, es decir, eh, y realmente la base de la violencia de género sigue siendo la misma. Lo que ocurre ahora mismo es que existen otros canales, instrumentos o medios o que igual que todo, pues las violencias de género han evolucionado a medida que ha evolucionado la sociedad, ¿no? O que se han producido cambios. Y bueno, pues se hace lo mismo, pero de otra manera, por decirlo así, ¿no?
Y yo creo que todos tenemos en la cabeza pues el tema de las violencias digitales, por ejemplo, que ya no es solo que los agresores o los maltratadores utilicen la tecnología como herramienta para ejercer violencia sobre las mujeres, sino que incluso las tecnologías se están utilizando de una manera más global para distribuir, difundir y generar opinión, entre comillas, contraria a las mujeres, contraria a los derechos de las mujeres, contraria al feminismo, y que en sí pues también es violencia, ¿no? Es decir, la misoginia o el machismo que desafortunadamente hoy por hoy pululan las redes sociales, por ejemplo, y que cada vez se extiende más entre un sector de la población, pues también supone una violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues como ya te digo, la base de la violencia es la misma. La sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres y porque hay hombres, no todos los hombres, pero sí muchos hombres que consideran que pueden ejercer algún tipo de violencia contra las mujeres por ser hombres y ellas mujeres, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que ahora mismo, pues, utilizan a lo mejor otros medios de los que antes no se disponía, ¿no? Antes, pues, o ibas en persona o mandabas una carta, pero ahora tienes 1000 canales, por ejemplo, para hacer daño, ¿no? O, por ejemplo, está desgraciadamente muy a la orden del día todo el tema que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia vicaria, ¿no? Con esa violencia instrumental que se ejerce sobre las mujeres a través de sus hijos e hijas o de sus familiares más cercanos o incluso de sus mascotas, ¿no? Pues la violencia machista sigue siendo la base, pero cada vez hay más formas, ¿no? de llevarla a cabo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí, de ejercerla. Tu opinión, ¿no? ¿Qué papel juega la sociedad en la prevención de la violencia de género y cómo influye en nuestras actitudes cotidianas, incluso sin darnos cuenta? Bueno, la sociedad juega un papel fundamental. Es decir, si la sociedad es tolerante con las conductas violentas, con los agresores, si la sociedad no se posiciona o se silencia o no se sitúa del lado de las víctimas, evidentemente muy difícil va a poder ser parar esa violencia. Los avances que se han conseguido no se han conseguido por ciencia infusa, es decir, los movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento de mujeres, los feminismos, son los que han conseguido que los avances que existen actualmente, que los derechos de las mujeres sean un hecho, ¿no? Que cambien las leyes, que haya recursos o que se implementen medidas para proteger a las víctimas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, si no es respaldado por la sociedad, evidentemente no tiene sentido, ¿no? Las cosas han cambiado mucho y han evolucionado y un claro ejemplo de ello es ver cómo desafortunadamente están de actualidad pues muchísimos casos, por ejemplo, de denuncias de agresiones sexuales o de acoso sexual, pues de personajes conocidos, de famosos y demás, que hace, pues no sé, 10, 20 años estaban totalmente normalizadas ese tipo de conductas, ¿no? Evidentemente se ha producido un cambio a nivel social que hace que ese tipo de comportamientos o tal ahora mismo no sean tolerables, por decirlo de alguna manera, o no sean admisibles, por lo menos para una parte de la sociedad, ¿no? Entonces es fundamental esa implicación social para seguir exigiendo, además de las administraciones, que sigan apostando por este tipo de políticas y por la prevención en las violencias machistas, la atención a las violencias machistas y demás.
Y otra cosa fundamental es que cuando hablo de sociedad no hablo solo de las mujeres, es fundamental que los hombres también se posicionen del lado del feminismo, del lado de la igualdad y en contra de las violencias machistas, y que lo hagan de una forma activa, no solo callando o permaneciendo neutrales, entre comillas, ante las desigualdades. Durante este pasado año se han puesto en marcha los puntos de información violeta. ¿Por qué surge esta propuesta y qué necesidad social viene a cubrir? Bueno, pues yo creo que viene un poco relacionada con lo que me acabas de preguntar anteriormente. Es decir, es fundamental que la sociedad se implique y que toda la sociedad vea la necesidad de actuar, de posicionarse. El tejido social de un municipio, y en este caso las asociaciones vecinales son parte fundamental de ese tejido social. Es importante que se posicionen, que manejen además los conocimientos básicos o la información básica necesaria sobre los recursos, sobre los proyectos, las acciones, que exista transparencia, que exista comunicación con el área y con este servicio para poder que cualquier mujer de los barrios del municipio pueda estar informada, que pueda ser derivada por la propia asociación para que sea atendida o que puedan incluso realizar un acompañamiento para que venga el recurso, que tengan la posibilidad también de demandar actividades, servicios en materia de igualdad o de prevención, y que cuenten pues eso, ¿no? Con un punto de referencia que además se pretende actualizar y se está haciendo periódicamente con la finalidad de que toda esta información llegue de una forma clara, directa y personalizada, ¿no? A cada una de las asociaciones vecinales. Es además una manera de que se impliquen activamente desde las asociaciones en este campo, ¿no? Y en este área municipal. Relacionado con la pregunta anterior y basándonos en tu opinión, ¿qué mensaje crees tú que transmite un municipio cuando apuesta de forma clara por poner en los diferentes barrios del Puerto de la Cruz puntos violetas de información relacionada con la tolerancia cero frente a la violencia machista? Hombre, yo creo que un mensaje positivo de compromiso con las políticas de igualdad. Evidentemente, además, creo que esos compromisos muchas veces por parte de las instituciones quedan solo en las palabras, pero no se traducen en hechos, y es fundamental que esto no sea así, sino que realmente se traduzca pues en acciones concretas, en la puesta en marcha de medidas o de recursos o de servicios, como es este caso, y que además creo que el tener en cuenta al tejido social también implica pues un compromiso con la participación ciudadana, ¿no? Es decir, tener en cuenta en este caso a los colectivos vecinales, a los barrios, pues también lanza un mensaje de participación, de descentralización, porque muchas veces podemos, aunque a Puerto de la Cruz sea un municipio pequeño, pues hay muchos barrios, la población está dispersa y a veces no llega la información, por ejemplo, sobre los recursos o sobre las actividades de la misma manera a las personas que viven en el casco que a las personas que pueden vivir, por ejemplo, en las dehesas, en Punta Brava, en La Vera o en el Botánico, ¿no? Y el hecho de que se apueste por, de alguna manera, hacer llegar la información por igual a todos los barrios o a todos los núcleos poblacionales, también es fundamental, ¿no? Y por otro lado, pues también implica corresponsabilidad,
O sea, se solicita la corresponsabilidad por parte de las personas que trabajan, perdón, de las personas que están en las asociaciones vecinales, de las juntas directivas, de las personas, los enlaces violeta o las personas responsables de estos puntos en cada una de las asociaciones. Y luego en este caso también, pues evidentemente no hubiera sido posible sin la colaboración del PFAE de dinamización, que también durante todos estos meses se ha hecho cargo de servir de nexo entre el área, el Centro Municipal de las Mujeres y las asociaciones vecinales para dinamizar la puesta en marcha de estos puntos. Y además de los puntos violetas, de los puntos de información violeta, ¿qué otras acciones o iniciativas se impulsan desde el Centro Municipal de la Mujer para prevenir la violencia de género? Pues mira, hay muchísimas acciones. A ver, por ejemplo, yo creo que es importante saber que todos los años el municipio recibe, al igual que todos los ayuntamientos de España, fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que esos fondos se destinan a ejecutar proyectos o acciones encaminadas a luchar contra la violencia de género, ¿no? Pueden ser acciones de sensibilización, de formación, campañas, etcétera, ¿no? Luego, por ejemplo, también trabajamos en los institutos, ¿no? El pasado mes de noviembre, por ejemplo, estuvimos en todos los institutos trabajando la prevención de las violencias sexuales entre el alumnado. Entonces, bueno, pues yo estuve impartiendo talleres para alumnado de cuarto de la ESO, tercero de la ESO, primero de bachillerato en todos los institutos. Pues además de eso, se realizan proyectos concretos dirigidos a distintos sectores de población. Hace poquito también finalizamos el proyecto Bugambillas, que era un proyecto dirigido a mujeres mayores de 65 años, y una de las patas de ese proyecto era la prevención de la violencia machista en mujeres mayores, ¿no? Se trabajaba el tema de la violencia económica, se les daba herramientas para detectar violencias que podían estar sufriendo y demás. Ahora ponemos en marcha, acabamos de poner en marcha y todavía no se ha presentado el proyecto Colmena, que es un proyecto dirigido a trabajar con mujeres extranjeras inmigrantes residentes en el municipio. Y este proyecto pues también tiene entre sus objetivos la prevención de la violencia machista entre este sector de población. Entonces, bueno, estos solo son algunos de los proyectos que tenemos en marcha, ¿no? Pero aparte de esto, pues en noviembre se hace toda una campaña, toda una programación de actos de todo tipo dirigidos a luchar contra la violencia machista o a prevenirla. Luego también desde el área, desde el servicio, se coordina una mesa de coordinación interdisciplinar municipal de atención a las situaciones de violencia, es decir, donde se trabaja de forma coordinada con policía local, policía nacional, servicios sociales, menores, los casos concretos de violencia que hay en el municipio para intentar dar una respuesta integral a esas víctimas. O sea, que se hacen innumerables cosas, tanto desde el punto de vista de la prevención como desde el punto de vista de la atención directa, por decirlo así, y la protección a las víctimas. Y ahora, desde tu punto de vista, ¿por qué es tan importante que las mujeres sepan que existen recursos municipales con atención psicológica, jurídica y social especializada? A ver, mira, eso es fundamental, ¿no? Y ahí un poco quizá te deba responder, sobre todo como, o por deformación profesional lo hago, sobre todo como abogada, porque muchas veces me doy cuenta de lo importante que es tener una información correcta para no autoperjudicarnos, ¿no? Y lo importante que es además recibir un asesoramiento especializado. Incluso mujeres o víctimas que han podido recibir asesoramiento, pero que no lo han hecho en un recurso especializado, es decir, es como cuando estás enfermo y vas al médico.
Si tú tienes un problema de estómago, no vas a ir al dentista, ¿no? Es uno de los ejemplos que yo les suelo poner, ¿no? Entonces, cuando sufres una situación de violencia, lo más recomendable es que busques atención en un servicio especializado, donde abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales o cualquier otro profesional especializado que necesites tiene la formación especializada y la experiencia en atención a este tipo de situaciones, porque no es lo mismo que te atienda cualquier profesional o que no recibas atención profesional y te dejes guiar por lo que oyes en la calle, por lo que oyes en la tele, lo que te dice el vecino, o que esto a veces también ocurre, ¿no? O por los propios miedos o las inseguridades, y muchas veces lo que hacemos si no acudimos a recibir la atención especializada necesaria es autoperjudicarnos o dilatar una situación de violencia en el tiempo, ¿no? Por carecer de la información adecuada, ¿no? En estos temas cada vez se habla más de la necesidad de implicar a los hombres. ¿Por qué es clave su participación y qué tipo de acciones pueden marcar la diferencia? A ver, cada vez es más fundamental. O sea, llevamos muchos años hablando de esto, las personas que trabajamos en este ámbito, pero tal y como está la cosa, es algo urgente, ¿no? Es decir, ahora mismo, desgraciadamente y lamentablemente, hay un sector de la sociedad que tiene unos posicionamientos muy reaccionarios, hay una vuelta atrás ideológica en una parte de la población que reivindica la vuelta a los roles y estereotipos de género tradicionales, donde hay incluso una defensa del machismo y una culpabilización de las víctimas, una denostación del feminismo, ¿no? Y todo esto, estos discursos de odio, porque en realidad son discursos de odio hacia las mujeres, hacia el feminismo y hacia todo lo que implica la igualdad, están siendo caldo de cultivo para la proliferación de corrientes como muy violentas hacia las mujeres, y también está calando en parte de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes, sobre todo varones. Y esto es muy peligroso. Además hay una parte de los chicos y una parte de los hombres que considera que el feminismo va contra los hombres, que el feminismo discrimina a los hombres o que las políticas de igualdad discriminan a los hombres y demás. Y esto no es así, es totalmente incierto, ¿no? Y creo que es fundamental que los hombres que están concienciados, que creen en la igualdad, se posicionen y lo hagan además de forma firme, abierta, y que se conviertan en aliados, ¿no? del feminismo, porque evidentemente todos los hombres no son iguales, pero es fundamental visibilizar a todos esos hombres, o que se visibilicen todos esos hombres que se posicionan claramente con la igualdad, porque los que se posicionan en contra hacen mucho ruido y se visibilizan mucho, pero los que creen en la igualdad o creen en el feminismo, que al fin y al cabo es eso, ¿no? La igualdad para hombres y mujeres, la igualdad real, se callan, no dan un paso al frente y no se posicionan, tenemos la batalla perdida, ¿no? Y también creo que para que los chicos jóvenes tengan referentes positivos, para que además los agresores se lo piensen dos veces, ¿no? Si tú a tu amigo o a tu primo o a tu padre o a tu hermano que tiene un comentario o una conducta machista o violenta hacia una mujer, se lo haces ver
y como hombre también le expresas tu rechazo o lo que sea, pues oye, a lo mejor se lo piensa 2 veces. Ahora sí, lo que encuentra en ti es a un cómplice, pues evidentemente poco hemos avanzado, ¿no? Entonces yo creo que es un momento clave para que los hombres, no solo los que están en las instituciones, los políticos, los técnicos o las personas que trabajan o los hombres que trabajan en este campo, sino todos los hombres que realmente consideran que es de justicia que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y oportunidades, se posicionen claramente y no permitan que otro tipo de hombres que no creen que esto es así ganen la batalla. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos actuales en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género? Pues mira, ese que te acabo de decir es un reto ahora mismo, ¿no? Para mí el mayor reto ahora mismo es frenar lo que está ocurriendo, o sea, frenar esa ola reaccionaria, esa involución ideológica que se está produciendo en parte de la población, esas resistencias que estamos encontrando más que nunca, pero que son además unas resistencias carentes de argumentos, en las que la población se limita a repetir los bulos, los fakes, la desinformación que pulula por las redes sociales sin ningún argumento, sin ningún conocimiento de la realidad. Entonces, esto es básico, ¿no? Porque el tema, ahora mismo, el tema de la influencia de toda esta información en la era de Internet y en la era de las redes sociales está haciendo muchísimo daño, ¿no? Y en vez de ser aprovechadas en positivo, se están convirtiendo en herramientas al servicio del odio, no solo hacia las mujeres, sino hacia las minorías. Están en contra de las políticas LGTBIQ+, están en contra de las personas racializadas, se están difundiendo mensajes racistas, xenófobos, ¿no? Y esto todo genera un cóctel que solo se traduce en violencia, ¿no? Y que luego hay que tener en cuenta además que hay mujeres que por sus circunstancias esa violencia se multiplica o exponencialmente, porque a lo mejor imagínate una mujer extranjera que además es negra, que además es musulmana, pero no, que está desempleada o que tiene escasos recursos, ¿no? Entonces todo esto creo que es necesario tenerlo muy presente, todo este contexto, ¿no? Y tratar de que no vaya hacia adelante. Y evidentemente hay que seguir luchando desde las instituciones para que sigamos o se sigan dotando a las políticas de igualdad de recursos humanos, económicos, para poder trabajar adecuadamente, ¿no? Esto es algo que yo he visto aquí. Creo que el Puerto de la Cruz en este sentido es uno de los pocos municipios de la isla que tiene un servicio estable, con un personal estable, con partidas presupuestarias para igualdad. Y esto al final, no lo digo yo, pues lo pueden constatar por ahí en otros municipios o incluso a nivel insular o supramunicipal. Es decir, esto se traduce al final en que se ha podido desarrollar multitud de proyectos con unos resultados y se han podido plantar semillitas que con el tiempo han ido brotando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si se carece de esa estructura para poder desarrollar un trabajo continuado, coherente, planificado y demás, pues es muy difícil conseguir un impacto, ¿vale? Cuando desarrollamos este tipo de proyectos o acciones de igualdad,
no solo tenemos en cuenta los resultados cuantitativos, sino también los cualitativos. Y uno de ellos es el impacto de género. O sea, todo lo que hemos ido trabajando, lo que hemos ido desarrollando, ha tenido un impacto en la población, en la sociedad de Puerto de la Cruz, con respecto a cómo eran las cosas antes y ahora, con respecto a cómo es en otros municipios a lo mejor y cómo es aquí. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental. Para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría lanzar a la ciudadanía sobre el papel que cada persona puede desempeñar en la construcción de un Puerto de la Cruz más igualitario y seguro? A ver, yo creo que es fundamental, pero con respecto a esto y en general, cualquier cosa que tiene que ver con la justicia social y la igualdad de género es uno de los pilares básicos de la justicia social, pasa por la lucha individual y por la lucha colectiva, por la conciencia individual y la conciencia colectiva. Es decir, evidentemente podemos hacer mucho, porque un granito de arena que podamos aportar ya es fundamental. Y esto se traduce en muchas cosas. Primero, conciencia feminista, es decir, todos y todas debemos reflexionar o hacer una autorreflexión y ver hasta dónde llega nuestra conciencia feminista en este sentido, hasta dónde estamos implicados con el tema de la igualdad, si realmente hacemos algo que no hace falta que cojas una pancarta y te vayas a todas las manifestaciones. Lo que estaba comentando antes, por ejemplo, eres capaz de verbalizar, posicionarte, de decir no estoy de acuerdo con eso que acabas de decir, de cuando te llega un mensaje, por ejemplo, a través de las redes o a través de WhatsApp que es machista, violento contra las mujeres o lo que sea, eres capaz de posicionarte y expresarle a la persona que te lo ha enviado tu rechazo. O sea, hay 1000 formas de implicarte, de posicionarte. Si hay una mujer de tu entorno, una chica, una amiga, una vecina, una familiar que está sufriendo violencia y tú lo sabes, ofrecerle tu apoyo, tu ayuda, tu comprensión, escucharla, no juzgarla. Desgraciadamente todo esto parece evidente, pero no lo es, ¿no? Nos seguimos encontrando con que aunque hay aumentado, o sea, el número de familiares, por ejemplo, que denuncian o que apoyan a las víctimas, seguimos encontrándonos con la incomprensión de mucha gente cuando alguien se atreve a denunciar una situación de violencia sexual o de violencia de género y se cuestiona a la víctima en lugar de cuestionar al agresor, ¿no? Entonces, sin ni siquiera esperar a que haya un juicio ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, siempre hay que posicionarse del lado de las víctimas, prestándoles nuestro apoyo, escuchándolas, no cuestionándolas. Entonces, a nivel individual se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que también es momento de informarse, de no dejarse contaminar por toda esa ola de odio, por toda esa desinformación. Cuando realmente tengamos dudas sobre algo, informémonos por fuentes fidedignas y luego ya podemos generarnos una opinión, pero no caigamos en ese bucle de compartir, difundir o hacernos eco de informaciones que no sabemos si son falsas, de chistes misóginos, de insultos, de noticias que denigran o artículos de opinión que denigran a las mujeres. O sea, podemos hacer mucho. Lo que pasa es que para hacer mucho hay que tener voluntad y hay que tener también, pues eso, conciencia feminista, ¿no? Es decir, y eso se trabaja y eso se puede conseguir, es decir, pero tenemos que ser receptivos
escuchar también. Pues nada, Sandra, aquí acaba el podcast. Espero que te haya gustado. Un placer haberte escuchado y haberte tenido aquí con nosotros. Y nada, si quieres decir algo más, algo al final. Pues nada, que para mí ha sido un placer. Yo les agradezco a ustedes que hayan contado conmigo para participar en este podcast y espero que tengan mucho éxito, que sigan haciendo muchos otros, que hay muchos otros temas de interés que seguramente podrán trabajar. Y bueno, a todas las personas que escuchen el nuestro, ¿no? Pues que sepan que aquí estamos en el Centro Municipal de las Mujeres y que el área de igualdad, y me consta que la Concejalía de Igualdad está abierta a recibir pues todas las propuestas y bueno, y a quien quiera saber más, pues que aquí estoy en la Universidad Popular, en la primera planta, y que pueden contactar tanto para si quieren recibir atención personalizada porque tienen algún tipo de consulta o de problema y quieren hablar conmigo, o para información general, para proponer algún tipo de actividad o lo que sea, ¿no? Pues muchas gracias, Sandra. A ustedes.